Hola oyente, somos Paula de Carlo, Nadia Slokowski y Juan Cruz Balbi. ¿Quiénes hablan? Somos estudiantes del profesorado del Conservatorio de Música Juan Manuel de Falla. Y este es nuestro podcast para el taller dado por el profesor Santiago Bevilacqua llamado Las instituciones educativas como objeto de estudio. Va a comenzar hablando Paula en este podcast llamado Violencia Docente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la violencia en las instituciones educativas. Sabemos que esta puede darse entre los alumnos o incluso entre alumnos y profesores. Hablando de violencia, todos coincidimos de que el tipo más conocido o que es más evidente quizás es la violencia física. Pero no sé, Nadia, por ejemplo, ¿vos te acordás de alguna situación de violencia física por parte de tus profesores? La verdad es que nunca viví una situación de violencia física por parte de algún profesor. Y me parece que ninguno de nosotros tuvo que pasar por algo así. Creo que hoy en día es raro encontrar una situación de estas. Sin embargo, antes era algo normal que el profesor ejerciera violencia física por sobre los alumnos para controlar el aula y legitimar su poder. Pero ahora es algo que no naturalizamos y no dejaremos pasar por alto. Y por suerte, poco a poco esto dejó de permitirse. Sí, y de la misma manera que poco a poco dejamos de permitir la violencia física, creemos que como sociedad estamos en camino de no dejar pasar por alto otros tipos de violencia. O sería lo más esperable, ¿no? Sí, en esto queríamos retomar el pensamiento del sociólogo Pierre Bourdieu cuando habla sobre violencia simbólica. Él explica cómo hay un adiestramiento desde la infancia y nombra particularmente a las instituciones educativas. Dice que son uno de los medios para incorporar a un sujeto a la sociedad. Bourdieu ejemplifica cómo en las escuelas se enseñan los hábitos corporales, las reglas de cortesía, el patriotismo, el amor al prójimo, etcétera, etcétera, y menciona al lenguaje como un instrumento de poder desde el cual los dominados comienzan a pensar con las categorías mentales heredadas de los dominantes. Así concluye diciendo que las escuelas perpetúan la desigualdad porque crean estructuras mentales y formas de pensamiento. ¿Creen que esto puede estar relacionado con algún tipo de violencia que veamos en las escuelas? Yo creo que sí, hay muchos tipos de violencia, verbal, psicológica, generalmente de forma impuesta por parte de los docentes y directivos como para hacer saber su poder. Esto puede ser una forma de adiestramiento de los alumnos hacia su forma de pensar y autopercibirse. También es un modo que parte de una mirada bastante jerárquica y asimétrica con respecto a la concepción del poder. Un ejemplo de violencia docente puede ser el comunicarse de forma agresiva con los alumnos, es decir, subir el tono de voz y abusar de la posición de poder al dominar y agredir a los alumnos bajo cualquier justificación. Yo creo que todos hemos pasado por alguna experiencia en la cual el profesor pierde por completo la paciencia y comienza a gritar. Sí, creo que todos también vivimos la experiencia de algún profesor que utiliza el sistema de calificaciones y sanciones de la escuela para amenazar y controlar el aula. Por ejemplo, tenés un 1 por levantarte de la silla, por ejemplo, ¿no? O usa las tareas y los exámenes para amenazar, para castigar. Eso también es violencia. Pienso que cuando el profesor impone ideologías a sus alumnos y o juzga al que piensa distinto, también está siendo violento. Sí, también las etiquetas que el docente pone a cada alumno. Eso manipula mucho la forma en la que éste se autopercibe y deja repercusiones en el futuro también. Incluso desde estas etiquetas puede llegar a tomar a alguien de punto o humillar al que tiene más dificultad que los otros. Otro ejemplo que se me ocurre también es cuando un profesor tiene un trato muy desigual y sus prácticas de enseñanza medio que se desentienden del proceso de aprendizaje de los alumnos. Termina siendo un reflejo de lo poco que valora el acto de educar. Creo que quienes aprenden terminan viviendo la escuela solo como un cumplir con lo que dice la autoridad. Sí, además creo que el infravalorar o el no valorar en absoluto el esfuerzo que realiza el estudiante también es un hecho violento. Negarle la evaluación periódica de sus trabajos o hacerlo de manera maliciosa con el objetivo de perjudicarlo. Además, con eso también quiero incluir el hecho de ignorar los éxitos del alumno
evitando que se deje constancia de ellos, cosa que lo pueda perjudicar en su evaluación. Y por último, el controlar malintencionadamente su trabajo con el objetivo de atacarlo o encontrarle faltas o alguna forma de acusarle de algo. Bueno, creo que reflexionando se nos vienen muchas situaciones a la cabeza que vivimos en nuestra vida como estudiantes. Creo que esto provoca que los alumnos vivan la escuela desde el miedo, y así se terminan formando sujetos que son dóciles a la autoridad o que ya crecen con esta percepción de dominante y el dominado. Nada de esto favorece el aprendizaje, y de hecho es por lo que muchos abandonan sus estudios. Averiguando un poco sobre este tema, nos encontramos con una grabación que pasaron en un noticiero de un profesor violentando a un alumno en una clase virtual. Les compartimos el audio. Tengo un problema con vos, amigo. Sinceramente, tenemos un problema. Vos te incorporaste tarde y no estás recuperando la cosa. Entonces, no me hagas responsable a mí de lo que vos no estás haciendo, amigo. Tenés chance de pasarte a otra comisión. Te lo juro. No. Viene, la vas a pasar mal. La estás pasando mal. Porque te voy a buscar todas las clases. ¿Entendés? Todas las clases te voy a buscar. Porque está bajo tierra. Y si no, no te puedo dar la chance. Bien, a vos no te explicaron. Bien, vos no sabés ni para qué estás acá. Bueno, a partir de este audio podemos percibir cómo es este tipo de violencia al que nos referimos. Y a su vez podemos notar cómo hubo un gran cambio cultural en estos últimos años. Hay cosas que ya no son socialmente aceptadas ni permitidas e incluso pueden ser denunciadas a gran escala. Desde el noticiero hablaban de cómo este era un tipo de educación que ya no podía existir y exigían que la institución diera alguna clase de respuesta. Acá también se puede ver la nueva defensa que tienen los alumnos, con la posibilidad de grabar con el celular estas situaciones para luego escracharlas o utilizarlas como evidencia. Y por otro lado, hoy hay una mayor sensibilidad con estos comportamientos, y eso es muy importante para disminuir situaciones violentas en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Sí, está bueno poder ver cómo van a ir respondiendo las instituciones escolares a estos cambios culturales. Creo que es evidente cómo la sociedad empieza a meterse en el espacio del aula. Las escuelas se ven más presionadas a abrirse a lo que va pasando afuera y a los cambios de paradigma. Hoy las situaciones de violencia simbólica pueden ser denunciadas. Con todo esto podemos ir cerrando con 3 ideas. Primero, que en este tipo de interacciones es innegable que el maestro lo que está buscando es demostrar su poder sobre el alumno. La violencia acá toma la forma de castigos, sanciones y delimitaciones y sostiene la idea de que el profesor es portador de un saber que es inalcanzable para los alumnos. Esto no hay que olvidar que también es parte de la formación del sujeto que aprende. La segunda idea es que las instituciones educativas se ven más presionadas desde el afuera a abrirse a los cambios de paradigma y a involucrarse en las situaciones violentas dentro del aula. No solo absorbiendo los cambios positivos, sino impulsándolos. Y por último, que es necesario escuchar a los alumnos, porque su experiencia educativa no se reduce únicamente a los contenidos curriculares. Es por esto que recuperar su voz en estas cuestiones nos permite ver los efectos que genera el maltrato por parte de un profesor. Adherimos a la postura de Paulo Freire y queremos luchar por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer.